El océano parecía tranquilo aquella mañana, como si nada pudiera romper su superficie azul. Pero bajo el Pacífico la Tierra estaba a punto de desgarrarse. En cuestión de segundos, una fuerza invisible empujó el fondo marino hacia arriba con una violencia imposible de imaginar. No fue solo un temblor, fue un quiebre, el tipo de movimiento que no deja tiempo para pensar, solo para reaccionar, si es que hay tiempo. Cuando la ola apareció en el horizonte, muchos no la entendieron. No era una pared de agua rugiendo como en las películas, sino algo peor, un avance lento, pesado, constante que no parecía peligroso hasta que ya lo era todo. 15 metros de altura avanzando sin detenerse, tragándose pueblos completos, atravesando carreteras, arrastrando casas como si fueran juguetes. Los muros que durante décadas habían simbolizado seguridad cedieron en segundos. Aquellas defensas diseñadas para otro siglo quedaron reducidas a escombros inútiles, y con ellas la confianza de miles de personas que creyeron que estaban a salvo. Más de 20.000 vidas se apagaron en pocas horas. No solo por la fuerza del agua, sino por algo más inquietante, la falsa sensación de protección. Muchos no huyeron porque confiaron en el concreto. Japón entendió entonces una verdad brutal. No basta con resistir a la naturaleza, hay que anticiparla y aún así aceptar que nunca se la puede dominar por completo. Ese golpe no fue un accidente aislado, sino el resultado inevitable de vivir sobre una herida abierta del planeta. Japón se asienta justo donde 4 placas tectónicas chocan sin descanso. La Tierra se sacude cientos de veces al año, a veces con movimientos imperceptibles, otras con sacudidas capaces de levantar el fondo del océano en segundos. Cuando eso ocurre bajo el mar, el agua no pregunta ni avisa, se desplaza, se eleva, corre hacia la costa. El problema es que Japón no tiene margen de escape. 7 de cada 10 kilómetros del país son montañas. La vida, las ciudades y la economía se concentran en estrechas franjas costeras. Cuando el océano avanza, no hay hacia dónde correr, excepto hacia arriba. Y en un tsunami los minutos valen más que cualquier muro. La tragedia dejó claro que las viejas defensas no solo eran bajas, sino peligrosas. Porque no fallaron solo como estructuras, fallaron como idea. Generaron una confianza que paralizó. Y ese error costó vidas. Fue entonces cuando el país tomó una decisión que no nacía del orgullo ni del deseo de desafiar al mar, sino del miedo aprendido a la fuerza. Japón decidió cambiar por completo su relación con el océano, no para vencerlo, sino para ganar algo mucho más valioso: tiempo. Tiempo para correr, para alertar, para sobrevivir. De esa herida abierta nació una pregunta incómoda que guiaría todo lo que vendría después. ¿Cómo se construye una defensa sabiendo que algún día también puede fallar? Ese fue el verdadero inicio de la Gran Muralla contra el mar. La respuesta no comenzó en la costa, sino lejos del ruido del mar. Antes de levantar un solo metro de concreto, los ingenieros japoneses se encerraron en laboratorios. Allí el desastre volvió a ocurrir una y otra vez, pero en miniatura. Tanques gigantes de agua recreaban el tsunami de 2011 con datos reales. La velocidad exacta, la altura, la presión, el caos. Cada ola artificial golpeaba modelos distintos y casi todos fallaban. Muy pronto entendieron que el error no estaba solo en altura. Un muro demasiado recto recibe el impacto como un puñetazo directo. El concreto resiste hasta que no puede más. Por eso comenzaron a deformar la idea misma del muro. Lo hicieron más ancho en la base, más pesado abajo que arriba, con una forma que obligara a la fuerza del agua a viajar hacia el suelo en lugar de romper la estructura. No se trataba de oponerse a la ola, sino de guiarla, de cansarla, de robarle energía poco a poco. Pero incluso el mejor diseño es inútil si el suelo cede, y la costa japonesa es traicionera. Arena, sedimentos blandos, capas que se comportan como gelatina cuando la tierra tiembla. Construir un muro de 15 metros sobre ese terreno era como intentar clavar una pared en una playa, así que la verdadera obra comenzó hacia abajo. Excavaron más de 25 metros de profundidad, no para levantar la muralla, sino para anclarla. Cimientos tan profundos como un edificio enterrado sosteniendo otro en la superficie. Inyectaron cemento en el suelo, clavaron miles de pilotes de acero y dividieron la estructura en secciones independientes, conectadas entre sí. La idea era simple y aterradora: aceptar que el muro se movería y diseñarlo para que ese movimiento no lo destruyera.
Cuando llegó el momento de levantar la estructura visible, el nivel de precisión fue extremo. Aulas de acero tan densas que apenas dejaban pasar una mano formaban el esqueleto interno. El concreto se vertía lentamente, sección por sección, evitando burbujas de aire que pudieran convertirse en puntos débiles años después. Cada tramo era una promesa silenciosa de resistencia futura. Frente al muro, hacia el océano, apareció una defensa inesperada. Enormes bloques de concreto con 4 patas, esparcidos como si alguien hubiera dejado caer juguetes gigantes sobre la costa. No estaban ahí por estética, sino por estrategia. Cuando el agua golpea una pared lisa, concentra toda su furia. Cuando choca contra esas formas irregulares, se divide, se confunde, pierde fuerza. El mar empieza a luchar contra sí mismo antes de llegar al muro principal. En los puertos, donde la economía no puede detenerse, instalaron puertas hidráulicas capaces de cerrarse en segundos. En tiempos normales, los barcos pasan sin obstáculos. Cuando el peligro se detecta, el acero se sella como si el océano nunca hubiera tenido permiso para entrar. Todo parecía perfecto sobre el papel, pero cuanto más alto crecía el muro, más evidente se volvía una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con las personas que viven detrás de él? Cuando el muro estuvo terminado, Japón entendió que la ingeniería no solo protege cuerpos, también transforma la forma de vivir. Para muchas comunidades costeras, la muralla no se sintió como una victoria, sino como una ausencia. De un día para otro el mar dejó de estar ahí. El horizonte desapareció detrás de 15 metros de concreto. El sonido de las olas se apagó. Y con él, una parte de la identidad de quienes habían crecido mirando al océano. El debate fue inmediato. ¿Qué se pierde cuando se gana seguridad? En algunos pueblos colocaron ventanas de vidrio reforzado para que la gente pudiera volver a ver el mar, aunque fuera a través de un marco artificial. Pero el problema no era solo visual. Era más profundo. Existía un miedo real, que al no ver el océano, las personas bajaran la guardia, que confiaran demasiado en el muro, que olvidaran que el peligro sigue ahí, incluso cuando no se ve. Por eso Japón fue claro desde el inicio. El muro no es invencible, no es una promesa de salvación absoluta. El gobierno divide los tsunamis en 2 niveles. El primero, el más frecuente, puede ser detenido. El segundo, el catastrófico, el que ocurre una vez cada muchos siglos, no puede ser contenido por ninguna obra humana. Admitirlo no debilita el proyecto, lo hace honesto. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué gastar miles de millones en algo que, en el peor escenario, fallará? La respuesta no está en el concreto, sino en el tiempo. El muro no existe para vencer al océano, sino para retrasarlo, para recibir el primer golpe, para comprar minutos. Y en un tsunami esos minutos son la diferencia entre llegar a terreno alto o no llegar nunca. Esa misma lógica se extiende a todo el país. Japón no apuesta a una sola defensa. Construye capas, túneles submarinos que mantienen unidas las islas cuando incluso el clima destruye puentes. Sistemas bajo tierra capaces de absorber lluvias torrenciales antes de que las ciudades colapsen. No es una obra aislada, es un escudo completo. Japón sabe que no puede dominar a la naturaleza, pero también sabe que no volverá a enfrentarla sin preparación. Invertir miles de millones para ganar unos minutos puede parecer excesivo, hasta que esos minutos salvan vidas. Y ahora la pregunta queda abierta: ¿es un precio demasiado alto o una inversión justa cuando se trata de proteger a las personas? Te leo en los comentarios, y si quieres seguir explorando historias donde la ingeniería se enfrenta a los límites del mundo natural, acompáñame suscribiéndote al canal.